Lucas 24. Recuerden, mis hermanos, el contexto. Lucas está resumiendo lo que Dios les resumió a dos discípulos, Cleofas y a su amigo Anónimo. Ahora, cuidadosamente lean conmigo. Entonces Jesús, Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué profetas? Los profetas antiguotestamentarios. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas en todas las escrituras, lo que de él decían, lo que de él decían. Más tarde, el mismo día, Jesús se les acercó a los discípulos que tú y yo conocemos mejor. Y vean lo que Lucas dice, comenzando desde 44. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, aquí es la receta para entender no unas, sino las escrituras. Vamos a descomprimir estos versículos en un ratito. Déjeme por el momento hablar un poco más sobre el curso en los términos más generales. Y hermanos, que nadie se desanime. El jueves vamos a tener el proyector, que ustedes lean lo que estoy literalmente leyendo. Sí. Jesús les enseñó, número 1, si tienen el programa en sus teléfonos. Jesús les enseñó que todo el Antiguo Testamento había prefigurado a sí mismo, humillado y exaltado como su telos. Es decir, ¿qué significa la palabra telos? El propósito, la meta, el fin, el cumplimiento, etc. Puesto en otras palabras, Jesús les enseñó que su persona y obra eran la óptica o lupa para acercarse e interpretar el Antiguo Testamento. Otra vez, mis hermanos, no la gran mayoría del Antiguo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Jesús además no es únicamente la óptica o la lupa a través de la cual nos acercamos al Antiguo Testamento, sino también Cristo es el contenido del Antiguo Testamento, ya que la palabra de Dios se hizo carne hace 2000 años. El Espíritu Santo
usó lo que Jesús les enseñó a sus discípulos durante aquel periodo de 40 días para también hacer a Jesús crucificado y resucitado como la base del mensaje apostólico. Y aquí yo tengo en los paréntesis unos versículos los cuales vamos a leer e indagar. Muy bien. Entonces, en cuanto a una descripción de este curso, sí, es un panorama de Cristo en el Antiguo Testamento. Los propósitos del curso. Con respecto a cada persona, incluyéndome a mí, hermanos, que cada uno se enamore más profundamente del Señor. El propósito es que ustedes sean impresionados conmigo, que ustedes llenen las cabezas con nuevos datos, que suenen mejor desde sus púlpitos el próximo domingo. No, sino que cada uno se enamore más profundamente del Señor. Si eso ocurre, entonces el resto, tarde o temprano, va a pasar. Que cada uno se enamore. También que cada uno sea impactado en 3 niveles. Eso es un dicho muy común en los Estados Unidos. La palabra necesita llegar a la mente, al corazón y a la mano, a las extremidades, con respecto a la aplicación. Pero la mente es el portón al corazón. La mente donde decidimos qué vamos a hacer. Vamos a creer y dejar que pase al corazón para dirigirnos y luego mover las piernas. Cada sermón que predicamos necesita referirse a los 3 aquí. Siempre la mente, el corazón y la mano. Muy bien. Si llenamos la mente con muchos hechos, pero no, entonces llega al corazón, ¿qué pasa? El orgullo predomina, pero necesita llegar al corazón. ¿Cuántos de ustedes son pastores? Muy bien. Nadie ha subido la mano, está bien. Pues, ¿por qué obedecemos o desobedecemos al Señor? Estoy hablando como una persona de la calle. Consejeros, cuando hay una pareja buscando la consejería pastoral, nadie realmente quisiera admitir que su matrimonio es un fracaso. Nadie. A veces, por ejemplo, una pareja no quisiera buscar la consejería pastoral porque no quieren que todo el mundo sepa, tienen problemas. O a veces uno va para recibir la consejería pastoral, pero el cónyuge dice no. Y a veces
un consejero, como alguien ha dicho, puede sugerir a la pareja, a la persona que llega, oh mira, tu esposo o esposa no quisiera estar aquí contigo porque teme que todo el mundo sepa. Puede decirle, si él no viene, entonces todo el mundo va a hablar aún más una vez que ustedes se divorcien. Va a costar mucho más con los abogados, costos legales, etc. Pero estoy escogiendo a una pareja con problemas matrimoniales porque es un caso muy obvio. Cada persona tiene su teología y una persona escucha su teología porque cree que es la opción más viable. ¿Por qué tú y yo hacemos lo que hacemos? Porque queremos hacer lo que hacemos. Y consideramos que nuestra opción es la mejor para mejorar nuestra situación. Punto. ¿Por qué Adán y Eva se comieron el fruto? El pecado comenzó antes. O sea, se cumplió el pecado al comerse el fruto. Pero hermanos, ¿por qué estaban pensando antemano que se había justificado? Necesitamos comernos el fruto. Ellos habían creído, escuchen mis hermanos, mentiras sobre Dios. Cuando Satanás, por medio de la serpiente, habló con Eva, él hizo algo radical. O sea, en cuanto a una mentira, ella no le corrigió. Y cuando ella comenzó a hablar, ella dijo, pues, no podemos ni comer, ni tocar. ¿Dónde Dios dijo, no toques? Ella tuvo que hacer dos cosas para comerse el fruto. ¿Qué fue? Creer una mentira, que Dios era tacaño. Priva. Y ella también añadió a la palabra. Quitó a la palabra y añadió a la palabra. Entonces, no era al azar el comerse el fruto. No. Ella comió el fruto porque creía que Dios privaba. Y su óptica no era la óptica más amplia. Dios escondía. Dios privaba. Dios no daba todo. Esa es lo que dio forma a la mentira y la justificación para comerse el fruto. ¿Ven? Todo comenzó ¿dónde? La mente. Llegó al corazón para comenzar a dudar a Dios en vez de dudar a sí mismos. Y luego, la aplicación, se comieron el fruto. Now, hermanos, recuerden el contexto. Dios sí habló con Adán y Eva.
Pero Dios no les escribió Génesis capítulo 1 y 2, y 1, 2 y 3. No. En un punto, después de la cita de la zarza ardiente con Moisés, Moisés comenzó a escribir la palabra, que era la audiencia de Moisés. La audiencia original era la audiencia que él estaba en el proceso de sacar de Egipto y llevar al Sinaí. Ahora, hermanos, Moisés entonces está no solamente describiendo lo que pasó en el huerto en el huerto del Edén, sino él también estaba contextualizando lo que pasó. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una audiencia que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y creía que Dios estaba, ¿qué? Tacaño. Si Dios fuera bueno, no sería la privación. ¿Ven? Entonces, cuando tú y yo leemos cualquier pasaje, mis hermanos, la palabra necesita confrontarnos al nivel del portón, de la mente, a la mente, para entonces confrontar nuestras creencias. Mira, soy pastor, pero antes de pecar, yo necesito percibir falta. Tú también. La palabra dice, Salmo 23, Dios es nuestro pastor. ¿Qué dice más? ¿Qué dice? No hay falta. No, piensen. La última vez que pecaste, ¿qué necesitabas distorsionar para justificarse que Dios privaba y por ende necesitabas optar por plan B? ¿Ven? Entonces tú y yo constantemente necesitamos que la palabra nos confronte a 3 niveles: a la mente, al corazón y luego a la mano o la aplicación. ¿Estamos? ¿Alguien ha dicho? Si Dios nunca te confronta, tú eres Dios. Tú eres el Dios de tu relación con Él. Mejor dicho, la relación supuesta. Porque si Dios nunca nos confronta, dudo que uno sea salvo. Si el Señor de la palabra nunca nos confronta, ¿quién es Dios? El Dios de la relación. Muy bien. Entonces, mis hermanos, sigo que cada uno vea la necesidad de clamar lo que Juan el Bautista dijo en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Si uno se enamora más de Dios,
el Espíritu Santo va a hacerle más grande y por ende hacernos más pequeños. ¿Están conmigo, mis hermanos? Sí. Estoy cambiando eso un poquito porque no tengo el proyector, ¿verdad? Dependo del proyector demasiado. Con respecto, siguiendo con el programa del curso, con respecto al contenido, hay básicamente dos propósitos. Primero, conocer la visión panorámica del Antiguo Testamento que Dios mismo enseña en el Nuevo Testamento. Puesto que el Nuevo Testamento enseña cómo acercarse, leer e interpretar el Antiguo Testamento, el alumno aprenderá lo que el Nuevo Testamento dice al respecto. O sea, todas las pautas para acercarnos, para remontarnos al Antiguo Testamento, se encuentran en el Nuevo Testamento. Las vamos a indagar. Y con ellos, en el segundo lugar, el estudiante aprenderá a caminar a través del Antiguo Testamento a la luz de lo que el Nuevo Testamento enseña. Verá muchos ejemplos para desarrollar las destrezas exegéticas, es decir, interpretativas o explicativas al respecto. Este curso entonces consta de dos componentes mayores. Ver lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a acercarse e interpretar y hacer sentido del Antiguo Testamento, y luego, para que no sea un ejercicio académico esotérico, vamos entonces a ver un ejemplo tras otro, tras otro, tras otro. En unas ocasiones, 2, 3, 4, 5 minutos, y posiblemente en 1 o 2 estudios, hasta 2 o 3 horas cada estudio. Pero la idea es que todo salga de este curso habiendo descubierto que toda la palabra es cristocéntrica. Toda la palabra. Y por ende, toda la palabra habla y tiene como su foco el Evangelio. Todo. Comenzando desde Moisés, como Jesús mismo dice, referente a sí mismo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Cada sermón, no importa que provenga del Antiguo Testamento o el Nuevo, necesita el Evangelio como su foco. ¿Estamos? Muy bien. ¿Ustedes conocen a Jay Adams? Jay Adams, ¿sí, no? En el carro el otro día, pastor, cuando me recogió en el aeropuerto, habló sobre la consejería neutética. Pues Jay Adams fue el fundador de la consejería neutética. Es una palabra de domingo para la consejería pastoral bíblica. Pero ese mismo Jay Adams dice, si un pastor comienza en el Antiguo Testamento con un pasaje y termina en el Antiguo Testamento, él ha hecho un sermón rabínico.
hebreo, moralista, pero no un sermón cristocéntrica. ¿Ustedes recuerdan el primer sermón cristocéntrico? Donde en el Nuevo Testamento Jesús predicó el primer sermón cristocéntrico. Lucas 4, Nazaret. Allá él comenzó con Isaías 51. ¿Y cómo terminó? Dijo, hoy esta palabra es cumplida. ¿Y qué fue la reacción? Nadie quedó igual. Nadie. Cuando un sermón antiguo testamentario termina hablando de Jesucristo, hay una reacción. Jay Adams dice, si uno predica, por ejemplo, en una sinagoga, comienza en el Antiguo Testamento y termina en el Antiguo Testamento, y la gente de la sinagoga o el templo musulmán, si la audiencia le invita que regrese, es muy probable, él dice, Jay Adams, que el predicador haya predicado un sermón rabínico. Porque si uno predica terminando con Cristo, a menos que el Espíritu Santo esté obrando milagrosamente, van a votar al pastor que nunca regrese. Entonces, hermanos, si uno comienza en el Antiguo Testamento y termina en el Antiguo Testamento, no es un sermón, según las Escrituras, un sermón bíblico. Punto. Y para cuando hayamos terminado con este curso, eso será, muy, 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 muy claro, muy claro. La metodología del curso, sigo con el programa. Fuera del aula, el alumno leerá un libro clásico de Edmund Clowney titulado El misterio se revela, descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. También resumirá cada capítulo de este libro. Hermanos, este libro no es muy, muy, muy difícil de leer. No quise escoger un libro que fuera muy, muy, muy grueso. No. Este libro, cuando vivíamos en las Filipinas, asignaba este libro. Aún en América Latina, gracias al Señor, Dios capacitó a uno que tradujera el libro hace unos años, y nunca recibo la mala o la retroalimentación negativa sobre este libro. Muy práctico. Y van a abrir nuestros ojos a unas maneras de ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Dice aquí, van a resumir cada capítulo. Hermanos, ¿qué es un resumen? Imagínense que estás en un bus y la persona a tu lado te pregunta, ¿qué estás leyendo? Es un libro por Edmund Clowney. Estoy leyendo el primer capítulo. ¿Qué dice el autor en este capítulo?
como en sus propias palabras más sencillas, cómo podrían explicarle o resumirle el contenido del capítulo. Una sola página. La idea no es impresionar con las palabras más grandes. No. Y mejor, cuanto menos años un nene pueda entender, mejor. Cuando tú y yo resumimos algo que un nene joven puede entender, ya entendemos el contenido. Pero a veces creo que unos profesores usan las palabras de domingo porque realmente no entienden lo que el pasaje está diciendo. Pero si entendemos algo, podremos usar palabras sencillas, aunque un nene entienda. En el aula vamos a estudiar unos pasajes selectivos y o temas antiguos testamentarios a la luz de por lo menos las 3 siguientes etapas que mis profesores me enseñaron. Primero, 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En palabras sencillas que aún un nene puede entender, ¿qué Pablo está diciendo? Ese mensaje apostólico que he escuchado de los apóstoles y Jesús, porque Jesús le comunicó directamente, pero por medio de los cristianos. Lo que él había enseñado, ahora le enseña a Timoteo que Timoteo haga ¿qué? Que repita. Note lo que Pablo no haya dicho. Que tú, Timoteo, seas más creativo que yo. No. Es la misma palabra. La misma palabra. Entonces, lo que he aprendido de mis profesores de Westminster Seminary, entre otros, lo comparto con ustedes. Que ustedes también compartan con sus respectivas audiencias. Que ellas sigan con la próxima generación hasta que el Señor regrese. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Si uno dice algo que no haya sido dicho por 2000 años, es herejía. El Señor no nos llama que inventemos nuevas cosas. No, sino que tú y yo prediquemos la misma palabra que Pablo había recibido de sus maestros. ¿Estamos? Muy bien. Hermanos, déjenme seguir 5 minutos más y luego receso. Luego yo tengo algo aquí que mis profesores me enseñaron. Vamos a pausar por
Pastor José, ¿cuántos minutos el receso? 10 minutos. Estamos, como digo, 10 minutos alemanes, no latinos. Soy puertorriqueño y si uno no añade las palabras 600 segundos, no 10 minutos latinos. Muy bien, 10 minutos. Nos vemos otra vez. ¿Okay? Muy bien.
Anuncio, hermano. Ah, muy bien. Entonces, hasta más o menos a las 9. Muy bien, muy bien. Hermanos, vamos a seguir. Estamos hablando sobre el programa del curso y ahora yo quiero seguir hablando referente a la metodología del curso. Y mis profesores me enseñaron, como digo aquí, por encima de segunda Timoteo. En el aula vamos a estudiar unos pasajes selectivos, estoy repitiéndoselo, y o temas antiguos testamentarios a la luz de por lo menos las 3 siguientes etapas. Son etapas clásicas que mis profesores me enseñaron. Entonces, para cubrir todas las bases de un estudio, vamos a tener por lo menos 3 ópticas. La primera óptica, tú y yo necesitamos leer el texto como si tú y yo fuéramos parte de la audiencia o al destinatario original. Y luego, cómo Dios pudo haber usado su revelación para subsiguientes generaciones. En otras palabras, cuando tú y yo, hermanos, piensen. Tú y yo estamos en un cuarto con losas blancas y limpias. Los mosquitos no están picando, estamos cómodos. Nadie está temblando ni sudando del calor. Todo el mundo ha comido por lo menos una vez hoy. ¿Sí? Entonces los estómagos no están haciendo muchos ruidos. Tenemos neveras. No necesitamos cazar una vez cada día, traer la comida a la cueva. Tú y yo tenemos un privilegio y vivimos mejor que reyes hace un par de siglos. Podemos controlar el ambiente, el calor, el frío, en muchos casos techos que no filtren. Entonces, para tú y yo tenemos el reto más grande que cualquier otra generación que haya vivido desde la caída. En cuanto a poder identificarnos con la audiencia original. Yo viví en Israel hace 30 años y pico y he regresado, gracias al Señor, unas veces desde entonces y es mi favorito lugar de este planeta. En 2015, mi familia entera llegó a la tierra prometida conmigo. Estuvimos allá en julio 2015 y fuimos a Masada. ¿Ustedes han escuchado de Masada? ¿Cuántos de ustedes conocen la fortaleza de Herodes de Masada? Fuimos a Masada,
llegamos a un hotel la noche antes. Porque cuando uno quisiera visitar a la fortaleza de Masada en julio, uno necesita comenzar temprano. Y muchos les gustan subir la montaña. Y cuando uno llega a la entrada, dice que el Parque Nacional cierra a las 10, no p.m., sino a.m. ¿Qué? Cierra a las 10 a.m. ¿Por qué? Porque el calor puede matarte. Puede matarte. Y ellos han visto demasiado gringos con los estómagos aquí, la piel muy blanca, sufriendo de derrames de calor. No, hermanos, si tú y yo leemos el libro de Éxodo en este cuarto con ese aire soplando sobre ustedes, en estas sillas, sin arena en la ropa interior, arena que quema. ¿Cómo tú y yo realmente podemos comenzar a identificarnos con la audiencia original? ¿Ven? Entonces, gracias, Señor, por las conveniencias que tenemos. Hace 2000 siglos no había ni la luz. Ni la luz. Ni la luz. Aire. Entonces, tú y yo tenemos un reto más fuerte que cualquier otra generación a partir de Génesis 3. Si tú y yo estamos leyendo, por ejemplo, de la experiencia de Israel en el desierto, y después de 2 capítulos, tú y yo dejamos la Biblia allá para ir a la cocina, donde hay agua corriendo a través de los tubos y luego abrir una nevera con comida en cada estante, fría, y un microondas en segundos. Calentar la comida y luego regresar para seguir leyendo la experiencia de la generación de Moisés en el desierto. Tú y yo necesitamos realmente indagar en eso, porque si no lo hacemos, no vamos entonces a poder ver el contexto a través de la óptica de la audiencia original, estando en sus sandalias. Entonces, primero, cuando tú y yo leemos un texto, necesitamos primero con la primera óptica, la de la audiencia original. Tengo unas preguntas aquí. ¿Qué significaba vivir en pacto con Dios como el punto de referencia para cada aspecto de la vida? ¿Cuál fue el contexto original e histórico de cada pasaje estudiado? Como por ejemplo las presiones internas y externas. ¿Cuál fue el contexto extra bíblico? ¿Qué habría leído
Israel si hubiera existido un periódico. Imagínense por un segundo que un grupo terrorista conquista un país, confisca bombas atómicas y declaran que odian a los latinos, y dentro de un año, con toda la soberanía, van a llegar acá para reconfigurar todo. ¿Cómo eso podría afectar la conversación de tu día? Las preocupaciones, etcétera. Entonces hay que considerar las amenazas de cada generación, porque Dios siempre escribe para pastorear a una audiencia en un contexto específico. Entonces, si tú y yo estamos aquí, tenemos una tarea grande enfrente de nosotros. Había un británico, Kipling se llama, que en una ocasión dijo que tenía a 6 amigos que le había enseñado todo. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Esos 6 amigos le enseñaron todo. Cuando tú y yo entonces estamos estudiando un pasaje, necesitamos estar en las sandalias de la audiencia original, con su óptica, tratando de identificarnos con aquella o esa audiencia, y luego necesitamos hacer y contestar estas 6 preguntas. Luego, dependiendo del tiempo, necesitamos usar la óptica de Jesús y los apóstoles. ¿Ven? Como Jesús era y es Dios encarnado, a veces tú y yo no consideramos cómo el Espíritu Santo le pudo haber animado por medio de su palabra. ¿Verdad? ¿Qué Lucas 2:52 dice? Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué fue? La media principal. La sagrada palabra. Que Jesús utilizaba para seguir creyendo exclusivamente en Dios y sus provisiones pactuales, siguiendo con la confianza que Dios es bueno y no me va a dejar en la tumba. Como Él es bueno, entonces le confío aún a través del Calvario para llegar al otro lado de la exaltación que Dios usó en su vida. La misma palabra.
Los apóstoles sí escribieron la palabra, pero también fue para pastorearles a ellos también. Entonces tú y yo, después, o siguiendo a Jesús y los apóstoles, necesitamos considerar la palabra de su propia perspectiva. Y hermanos, la aplicación del pasaje va a depender de cuán bien tú y yo contestemos las preguntas: ¿qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y se me olvidó. Who, what, where, why, when, and how. Más fácil en inglés. Ustedes me siguen, ¿verdad? Sí. Ahora, tú y yo, después de ver el texto a través de dos espejuelos, podemos considerar qué el texto nos dice hoy. Como tú y yo, a la luz de la historia redentora, podríamos aplicar el pasaje. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Si uno tiene el privilegio de estudiar la palabra como un pensionado, etc., se puede hacer más preguntas. Por ejemplo, Moisés y su audiencia fueron el destinatario de la Torá. Capítulo 3. Hay un árbol prohibido, ¿verdad? ¿Cómo Josué y su generación pudieron haberle aplicado? O por ejemplo, en la tierra prometida no sería un árbol de conocimiento del bien y del mal, pero sí, como Dios dijo en más de una ocasión en la Torá, sí dijo que habrían muchos árboles prohibidos. ¿Ustedes recuerdan qué eran árboles prohibidos? Árboles cananeos. Los cananeos, por ejemplo, creían en un Dios de la lluvia. ¿Ah? Si estudiamos el segundo curso, una introducción al Antiguo Testamento, voy a dedicar más de 3 horas hablando sobre este tema. Pero, hermanos, en Egipto casi nunca llueve. Nunca. Pero no es importante. ¿Por qué? Porque el agua proviene del sur. En la parte sureña hay muchas montañas. La lluvia, entonces, siguiendo la gravedad, forma el río Nilo y sube al norte, descendiéndose. Y en el verano se desbordan, ¿sí?, la orilla y provee el suelo enriquecido y fértil. Entonces no necesitan la lluvia. Canaán, por ende, los egipcios, Dios no les reveló su palabra, los dejó en la oscuridad, pero ellos podían ver las bendiciones del río Nilo. Entonces, ¿qué en las tinieblas
en la imaginación oscura que iban a creer. Para ser tan fiel el río Nilo, es obvio que hay dioses que morran en las aguas. ¿Ven? Sin la palabra trataban de hacer sentido de su mundo e inventaron mitos de dioses imaginarios para tratar de explicar el sufrimiento, el pecado, las inundaciones, las bendiciones. No necesitaban inventar y servir dioses de la lluvia, porque no la necesitaban. Pero en Canaán hay un sistema de río que se llama el Jordán. El Jordán, mis hermanos, comienza en la parte norteña, al pie de Monte Hermón, y forma 3 o 4 ríos. Hay fuentes subterráneas. Forman el río Nilo, el río Jordán. El Monte Hermón, la cima está a 2,800 y pico metros sobre el nivel del mar. La boca del mar muerto está hoy día más de 427 metros por debajo del nivel del mar. Por ende, el agua en su descenso, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur. En Galilea, el lago de Galilea ya está a 200 metros por debajo del nivel del mar. ¿Qué eso significa? Que la mayoría de los israelitas no aprovechaban del río Jordán, porque ellos estaban lejos. No podían 30 kilómetros con sus baldes allá en el río. No. Entonces, a diferencia de a los egipcios, los cananeos necesitaban la lluvia y por ende inventaron a los dioses de la lluvia para tratar de explicar su existencia. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, en Israel hay 2 temporadas. Una de sequía y una de lluvia, de la lluvia. Ahora, los cananeos adoraban a un dios que se llama Baal de la lluvia. Y por ende, hermanos, ellos tenían sus árboles en las colinas donde había una brisa y altares y la sombra para adorar a sus dioses y aún sacrificar a sus propios niños. Ahora, Dios dice, cuando ustedes entren a la tierra prometida, consideren todos los árboles cananeos como prohibidos. ¿Ven? Hay que derrumbarlos. ¿Por qué Dios dijo eso? El árbol
prohibido en el huerto del Edén simbolizaba una pregunta. Dios es bueno y por ende podemos quedar satisfechos en Él y sus provisiones del pacto o no. Ellos decidieron que no y se comieron el fruto. Ahora, digamos, ya es noviembre o diciembre en la tierra prometida. No hay un sistema de río. Si no hay lluvia, podemos morir. Los cananeos, ellos adoran a sus dioses bajo la sombra de sus árboles cananeos. Vamos a, con la H, derrumbar los árboles que no sea un plan B. O vamos a seguir a Adán y a Eva. El árbol del conocimiento del bien y del mal era ¿qué? Un plan B. Porque no habían considerado a Dios digno de toda su confianza. No quisieron ponerles todos los huevos a la canasta, a la misma. Querían más de una canasta, por si acaso. ¿Y qué de Israel? Igual. Entonces, hermanos, ¿qué estoy diciendo? Si tú y yo leemos la palabra a través de los lentes de Adán y Eva, necesitamos entonces leerlo con la óptica o a través de la óptica de Moisés y su generación, y luego a través de la óptica de Josué y su audiencia original, para saber cómo cada generación pudo haber aplicado el pasaje. Luego, hemos considerado el texto de capítulo 2 y 3, ¿verdad? Usando la óptica de Adán y Eva. ¿Y qué de Israel? Cuando Israel estaba en el desierto, ¿no creían mentiras sobre Dios? Las quejas tenían su base en ¿qué? Mentiras. En capítulo 13 y 14 de Números hubo el anticlímax del Antiguo Testamento. Es donde ellos escucharon el reportaje de los 10 espías y qué decidieron hacer. Vamos a apedrear a Moisés y su personal y elegir a un líder que nos devuelva a Egipto, donde podamos pedirle, por favor, perdónanos y haz de nosotros esclavos. Israel, entre Dios y Faraón, había justificado el hecho de que Dios era lo más malo entre sí. ¿Ven? Entonces, este pasaje, a través de la óptica de Adán, Eva, a través de la óptica de Moisés y su generación, que estaban siguiendo en los mismos pasos que Adán y Eva. La Torah fue una advertencia. Miren lo que Adán y Eva hicieron. Están haciendo lo mismo, añadiendo la palabra, quitando a la palabra. Y como sabemos,
también rompieron el pacto. Pero todo era al nivel del corazón. Mentiras sobre Dios, sobre lo que dice, etc. Entonces, ¿qué significaba? Génesis 3, Génesis 2, el árbol prohibido para cada generación hasta Jesús y los apóstoles. ¿Ven, hermanos? Por la eternidad, tú y yo vamos a tener el privilegio de indagar en esto. Dios es infinito, tú y yo somos finitos. Si Dios, especulando, nunca nos dijera otra palabra, tú y yo por la eternidad podríamos estar muy más ocupados indagando en lo que Él nos ha dado aquí. Wow. Pero no necesitamos esperar hasta la eternidad para realmente comenzar a indagar en lo que su palabra dice aquí. No hay nada que podamos hacer que sea mejor que leer su palabra. Y en cuanto al Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio. Muy bien. Una nota final y luego voy a abrir el foro que hagan sus preguntas. ¿Vamos? Por si acaso hay una pregunta. Una nota final, estoy regresando al programa del curso. En cuanto a la manera en la cual les voy a presentar el contenido del curso, como parte de mi aprendizaje formal, viví y estudié la palabra de Dios en Israel. Aprendí a leer el antiguo hebreo y también a hablar el hebreo moderno, el cual he hablado con mis niños desde que estuvieron en el vientre de mami, de su mamá. Yo conocí toda la tierra prometida y lo que Dios me enseñó allá, transformó la manera en la que leo su sagrada palabra y también la de mis propios niños. Así que oro para que el modo en que les presento el contenido del curso les ayude a sentir como si, en un sentido, también hubieran ido conmigo a la tierra prometida. Muy bien, mis hermanos. Tengo el cronograma tentativo aquí. Yo dividí el contenido en 3 partes, las cuales pueden leer después, pero otra vez. Primero, vamos a ver lo que el Nuevo Testamento dice referente a leer el Antiguo Testamento a la luz de ello. Y luego, un pasaje tras otro, hasta el 15 de diciembre. ¿Estamos? Muy bien. Ahora abro el foro. Obviamente va a hacer más sentido una vez que hayan leído todo en su casa. Pero hay algo que sobresalga que necesito referirme o están conmigo. Sí, hermano, ¿tienes un micrófono? Porque, sí, déjame, por favor, sí, más cerca, acércate porque hay un eco aquí terrible. Buenas noches. Sí, con el tema de que estuvo hablando. Necesito depender de tu voz más que el eco del micrófono. Sigue. Con el tema que estuvo hablando acerca de Génesis, acerca del árbol de la sabiduría del bien y del mal, en cuanto a Adán y Eva tomaron la decisión de Comerse. ¿cómo? De comer el fruto.
Cuando Moisés decide colocarle el nombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, No estás en la cámara, pero cuando Moisés decide darle el nombre del árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, el árbol en sí no era malo, porque todo lo que Dios creó era bueno, ¿cierto? Entonces, ese bien que ellos deciden hacer, no era lo bueno delante de Dios. lo que pasó, mi hermano. Me explico. Cuando el hombre decidió separarse de Dios, ese bien común que ellos deciden hacer es el bien que vemos hoy en día. Por ejemplo, la comunidad de LGTBI, que para ellos lo que parece que está bien no es lo bueno delante de Dios, es lo malo. Ese es el pensamiento de independencia que el hombre ha creado al partir de una manera voluntaria, independizarse de Dios. Entonces, lo que se refiere Moisés a referirse al bien y el mal es el bien común del hombre. Bueno, esencialmente, tú mencionaste la palabra independencia. Dios quería que confiaran exclusivamente en Él y su sendero de la sabiduría, su perspectiva de la realidad, para definir la perspectiva de la audiencia original. Ahora. Wow, qué bueno. Dios proveyó un sendero de la sabiduría. Proveyó su perspectiva de la realidad. Y Él mandó que Adán y Eva le siguieran. Y ellos obviamente, escuchando a Satanás, pensaba, hay privación aquí. Y Satanás está sugiriendo que sea algo más amplio. Y si exclusivamente confiamos en Jesús, habrá falta. Entonces ellos comieron porque querían ver más. Y como tú y yo sabemos, acabaron viendo infinitamente menos. No iban a ver el reino de Dios, iban a ser condenados. Otra vez, Dios les dijo lo que tenemos en capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero Dios esperó hasta Moisés para entonces escribírselo. ¿Por qué? Porque era para Moisés y su generación, que reconocieran, estamos haciendo lo que ellos habían hecho. Ellos rompieron el pacto y ¿qué Dios hizo? Los puso en el exilio. Dios dice lo mismo. Si ustedes rompen mi pacto, lo hice en una ocasión y voy a repetir eso, también voy a quitarlos a la tierra, tal y como había quitado a Adán y a Eva de su huerto. Vamos a hablar más sobre eso. Mucho más. Pero otra vez, mis hermanos, cuando tú y yo estamos leyendo la Torah, hay dos ópticas. La de, por ejemplo, Abraham. Pero Abraham, lo que Dios le había dicho, fue escrito no para Abraham, sino para Israel. Otra vez, será mucho más sentido entre ahora y el 15 de diciembre. Ahora, mis hermanos, tenemos media hora más.
déjenme comenzar con la primera conferencia de Lucas. Lucas. Voy a darles la versión más abreviada. Lucas capítulo 24. Hermanos, sinceramente creo que es uno de los capítulos más importantes para ayudarnos con la óptica necesaria. Lucas 24 consta de 3 secciones literarias. Vamos a enfocarnos en la segunda y la tercera. Cleofas y su amigo anónimo. Voy a comenzar en versículo 25. Lo leímos, pero ahora vamos a leerlo otra vez, hacer unos comentarios más y luego seguir con 44 a 47. Entonces, Jesús les dijo a Cleofas y su amigo anónimo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, primero, versículo 26. No era necesario que el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Muy bien. Cristo en griego, en hebreo es Mashiach. Limshoach es el infinitivo para ungir. El profeta quisiera limshoach al profeta. El sacerdote quisiera limshoach al nuevo rey. Ayer el profeta o el sacerdote Mashiach, le Mashiach al rey con aceite. ¿Verdad? De la palabra Mashiach, que es la raíz de la palabra para ungir, de Mashiach tenemos con un poquito de la manipulación de Mashiach. Jesús es el ungido, Mashiach. Muy bien, no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hermanos, aquí Jesús mismo hablando, dice que no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Qué está diciendo? Todo el Antiguo Testamento es escuchen y memoricen estas palabras, de la humillación y la exaltación de Mashiach. Todo el Antiguo Testamento es de que no era necesario que el Cristo sufriera, padeciera estas cosas, la primera parte, y la segunda, y que entrara en su gloria, humillación y exaltación. Y comenzando desde qué? Moisés. No voy a mencionar, pero enseñé este curso en otra sede hace más o menos un mes. Y hablamos mucho sobre esto. ¿Por qué? Porque, les pregunto, ¿qué es el protoevangelio? ¿Qué versículo?
Génesis 3:15. Hermanos, lean conmigo cuidadosamente, pausen y contésteme otra vez. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, ¿desde cuándo comenzó el Evangelio? Dice, y comenzando desde Génesis 3:15 y siguiendo por todos los profetas. ¿Es lo que dice? No. Cuando Moisés comenzó a escribir, Jesús y los fariseos eran sus enemigos. Pero cuando Jesús habla de Moisés como el autor de las Escrituras, no le confrontaron al respecto. Todo el mundo estaba de acuerdo. Moisés es el autor de la Torá. Cuando Moisés comenzó a escribir la Torá, ¿quién escribió Génesis 1:1 a 3:14? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Génesis 1:1 a 3:14, por un lado tenemos algo que no tuviera que ver con el padecimiento y la gloria de Jesús. Y luego, comenzando desde Moisés en 3:15 y siguiendo. ¿Ven el problema? ¿Dónde comienza el Evangelio? Según Jesús mismo, comenzando desde Moisés. Génesis 1:1 es el protoevangelio, según Jesús mismo. Léanlo otra vez. Entonces, Él les dijo, Lucas 24:25. Entonces, Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, excepto Génesis 1:1 a 3:14, todas las Escrituras, lo que de Él decían, lo que de Él decían, lo que de Él decían. Génesis 1:1, ¿de qué es? Lo que de Él decían, no menos y no más que 3:15. Génesis 1:2, ¿de qué es? Lo que de Él decían. ¿Estamos, mis hermanos? Estamos. Por ende necesitamos maestros. No lo vi hasta que yo fuera a la universidad, que alguien me corrigiera. A veces tú y yo escuchamos lo que mami nos dice más que las Escrituras. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿dónde comienza el Evangelio? Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. En el principio. Eso es el protoevangelio. Hermanos, en cursos subsiguientes, si Dios abre la puerta para regresar, tú y yo vamos a
estudiar la palabra a la luz de la cosmovisión del antiguo cercano oriente. Y vamos a descubrir que todos los mitos, tal y como las escrituras, tenían no la Biblia, pero los mitos tenían sus mitos, ¿verdad? Sus historias imaginarias de cómo los dioses habían hecho orden del cosmos. Y para todas las civilizaciones era un acto de la salvación. Entonces, cuando tú y yo leemos este pasaje, Génesis 1:1 a 3:14, a la luz de la audiencia original, recuerden, mis hermanos, Moisés era erudito. Había estudiado aún en la corte de Faraón. Él conoció, sí, lo que todo el antiguo cercano sabía, los mitos, etc. Y sí, mira, los dioses de cada región salvaron a sus adoradores por hacer el orden del caos. Todos los mitos tienen esos componentes. Entonces, con las escrituras tenemos la historia verdadera. Esta historia es la única que es inspirada, verdadera y digna de apostar nuestra alma en lo que dice. Entonces, lo que Dios hizo durante la semana de la creación para los del antiguo cercano oriente era el protoevangelio. Era un acto de la salvación. Sí. Bueno, no podemos continuar más sobre eso, pero sí, mis hermanos, si mami dice que el protoevangelio es 3:15, pero Jesús dice, comenzando desde Moisés, crean a Jesús y corrijan a mami. ¿Estamos? Muy bien, hermanos. Muy bien. Ahora, más tarde, ese mismo día, Jesús se les acercó a sus discípulos, los más conocidos. Ahora brinquemos hasta versículo 44 de capítulo 24, y se lo leo. Luego Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, más amplio, pero tiene el mismo contenido, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, comenzando desde Génesis 1:1, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, mis hermanos, para releer. Luego Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué significa eso? Aún antes de mi crucifixión.
que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas. Now, escuchen mis hermanos. ¿Qué dice? Y en los salmos o en los salmos mesiánicos. ¿Qué dice? ¿Y por qué la necesidad de decir Salmo 22 es un salmo mesiánico? ¿Ven? Según Jesús, cada salmo es mesiánico. Y cuando él dice los salmos, él se refiere a su audiencia sabía porque ellos conocían, ellos conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Cuando dice en los salmos, está diciendo en los 5 libros sapienciales. Entonces, cuando uno dice Salmo 22 es un salmo mesiánico, podemos hacer, por un lado, amén. Pero que implícitamente ese maestro con las mejores intenciones realmente está diciendo que hay unos salmos que no sean mesiánicos. Si todos los salmos son mesiánicos, ¿por qué no omitir la palabra mesiánico? ¿Ven? Jesús, podríamos decir, no era necesario que Él se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él pudo haber dicho cada palabra de Génesis 1:1 a Malaquías 4:6, cada palabra es mesiánica. Porque cada palabra tenía que ver con 2 aspectos de la persona y obra de la segunda persona de la Trinidad. Su padecimiento y su amén. Su exaltación. Hermanos, tiemblo cuando pienso en esto. Tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí para considerar lo que el Señor ha dicho. Y cuando me equivoco, ustedes pueden corregirme. Y también estamos aquí en un ambiente académico con el fin de que Jesús sea exaltado ante nosotros. Yo vivo en Filadelfia. Para mí fue un privilegio viajar acá para estar con ustedes porque son mi familia en Cristo. Soy puertorriqueño, incidentalmente, del lado de mi mamá. Soy latino y tengo un corazón por los latinos. Hermano, mira. Los maestros, mis hermanos, muchos quieren hacerse maestros porque son dignos, la palabra dice, de doble honor. Pero a la vez, Dios será más exigente con nosotros, los líderes. Y cuando usamos frases como este salmo es mesiánico, necesitamos rendir cuentas al Señor un día. Por ende, si uno quisiera ser un líder en la iglesia, sí, es digno de doble honor, pero no honor solo para que sea honrado. No, es para que tú y yo sirvamos.
más responsablemente. Porque cuando estoy aquí con un micrófono y una cámara enfrente, lo que yo diga se multiplica. Por ende, Dios será más exigente con un maestro que enseñe a los maestros. Un honor, sí, pero en aquel día voy a rendir cuentas. Entonces, yo he dedicado mi vida para estudiar las Escrituras y estoy aquí con unos que obviamente quieren aprender y conocer a Dios más íntimamente por medio de un estudio y que el Señor bendiga nuestro tiempo. Hermano, ¿podríamos prender el aire otra vez antes de que comencemos a poder identificarse con la audiencia en el desierto? Cuando estudiemos Éxodo, deberíamos apagar el aire hasta que salgamos del desierto. En Deuteronomio, Josué 1. Muy bien, mis hermanos, muy bien. Ahora, algo que dice aquí, 45. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Obviamente, Lucas, considerando su contexto, solo tiene el Antiguo Testamento en mente. No había un Nuevo Testamento todavía. ¿Ven? Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que estoy a punto de decir? Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a los latinos entre todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué Jesús está describiendo aquí? Pentecostés. Otra vez. 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Cuándo Dios inauguró esto? Después de decir estas palabras. 50 días después de su sufrimiento, ¿verdad? Jesús dice, escuchen mis hermanos, que todo el Antiguo Testamento es de su humillación y su gloria, pero un componente de esa gloria es ¿qué? Pentecostés. Jesús dice que todo el Antiguo Testamento es de Pentecostés. No miren a mí así, miren sus Biblias. Se lo leo otra vez, versículo 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas. Ocasionalmente, un profeta como Jonás predicó a una nación, pero nunca en todas. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el día de Pentecostés. Y Jesús dice que parte de su gloria en el Antiguo Testamento tiene que ver con Pentecostés. Dejen que eso sea
caiga. Toque el corazón. Ustedes pueden pensar en Pentecostés en el Antiguo Testamento. Déjenme darles un ejemplo. Que se predicara, versículo 47, y que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Dónde el Antiguo Testamento prefigura eso? ¿Misioneros en el Antiguo Testamento? ¿Un programa misionero en el Antiguo Testamento? Solo para estimularlos un poco. Pregunta. ¿Dónde Dios creó a... Hola. ¿Dónde Dios creó a Adán? ¿Dentro del huerto del Edén o fuera? Fuera. Dios lo creó fuera y luego le ubicó adentro. ¿Un programa misionero? Pero Dios sí le creó y luego le trasladó a otro contexto. Se mudó, pero parece la alegoría. Pero lo que Dios inauguró con Adán, continuó con ¿quién? Abraham. La cabeza de una familia. El linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Y las 10 tribus. ¿Qué Dios hizo para Abraham? Lo creó. Lo creó en Mesopotamia y luego le llamó a una tierra que describe como un huerto que fluye de la leche, miel. Sí. Adán, cuando pecó, perdió su huerto. Dios le despidió, podríamos decir de una manera u otra. Y ahora, cuando llama a Abraham, entonces ubica a otro huerto que se llama no Edén, sino Canaán. Todavía pueden decir que hay un patrón, pero no está muy claro. ¿Qué Dios hizo con los descendientes de Abraham? Donde Dios creó a una nación de las 12 tribus y luego trasladó a la misma tierra prometida. De Egipto al mismo huerto. ¿Qué dice, por ejemplo, en Éxodo? Déjame encontrar. Éxodo 19. Vamos a comenzar versículo 5. Escuchen la nomenclatura misionera, el lenguaje misionero. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es
toda la tierra. Vean, escuchen, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es un papel de un sacerdote? Interceder. Interceder entre Dios y las naciones. Rápido, mis hermanos, podemos hablar un pensamiento final para esta noche. Génesis 12, uno de los pasajes más conocidos, el llamamiento de Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Serán benditas en ti? ¿No es un papel misionero? Dios va a usar a los israelitas como ¿qué? Su instrumento para bendecir a todas, en ti, todas las familias de la tierra. Sudamérica, Caribe, Europa. ¿Por medio de qué? Ese linaje. ¿Estamos? Now, aplicando este curso y terminamos. 1 minuto tenemos. 2000 años después de llamar a Dios, a Abraham, Dios de una manera u otra, podríamos decir, repitió unas cosas aquí. Jehová había dicho a Jesús, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jesús, haré de ti una nación grande. Jesús, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás la verdadera bendición. No Abraham, sino tú. Bendeciré a los que te bendigan, Jesús. Y los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti, Jesús, a través de la promesa abrahámica. Entonces, en Abraham ya tenemos el patrón establecido para el programa misionero del Señor. Hechos 13. Mientras ellos estaban en Antioquía, orando y ayunando, Dios separó ¿a quién? A Pablo y Bernabé. No fue nada nuevo. Todo el Antiguo Testamento es, comenzando desde Génesis, con Adán, a quien llamo el primer misionero. Todo es de qué? Que se predicara en su nombre. Comenzando ¿dónde? Desde Génesis 1:1. Muy bien. Se portaron muy bien, mis hermanos. Muy bien. Excelente. Terminamos ahora. Si el pastor está disponible, que venga. Pero déjenme orar. Alguien podría buscarlo para que haga cualquier anuncio. Y yo oro.
Todo el mundo tiene los teléfonos cargados, especialmente a las chicas, por si acaso hay un problema en camino a casa. Espero que sí. Dios, gracias por traerme a salvo de otro continente para compartir tu sagrada palabra con mis hermanos en Cristo, aún en esta parte norteña de Colombia. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. Gracias, Dios. Usa, por favor, este curso grandemente, que nos transforme, comenzando no con ellos, sino conmigo, Dios, y también para ellos. Ayúdanos, Dios, que veamos a Cristo humillado y exaltado, comenzando desde Génesis 1, más claramente con cada sesión. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Pastor, hay no sé, un anuncio, noticia. Tengo una reunión acá. Oh, disculpe. Tranquilo. Sí, oramos, terminamos y Sí, ahora. mis hermanos, bueno, como ya les comenté hace un momento, la idea es que tengamos las clases los lunes, los martes y los jueves. Entonces, la próxima clase será el jueves. Entonces, les esperamos aquí el jueves y les damos las demás indicaciones sobre el curso, ¿ya?